excelente poder estar acá con ustedes y compartir la palabra en este tiempo. Vamos a tratar de no ocupar los 40 minutos de la Biblia. No sabemos en qué momento cae, pero para ser discipulador se necesita de la Escritura. Para ser discipulador se necesita de la Escritura. Hermanos, he escuchado testimonio, o por lo menos quizás usted también es parte de ello. Hemos escuchado testimonios que hay hermanos, ¿sí?, que han aprendido a leer a través de la palabra de Dios, ¿sí? Es sorprendente esto. Por lo menos yo conozco a dos personas. Una de ellas es mi abuelo. Mi abuelo aprendió a leer a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y a través de mi abuelo nosotros conocimos a ese Dios verdadero, que se preocupó, ¿sí?, por anunciarnos la palabra. También conozco otro hermano de acá que es de Luxor, ¿sí?, que es grande también, y él me contaba también que aprendió a leer a través de las Escrituras, ¿sí? Esto es muy, muy interesante, ¿sí? Sin embargo, a través del tiempo también podemos ver en los hermanos la humildad con la que ellos se someten a la Escritura, ¿sí? Y el corazón de ellos, a través de sus palabras, lo reflejan. Cómo esas personas que aprendieron a leer de la palabra se someten a ella, ¿sí? Y no es que veneren las Escrituras, sino que las Escrituras para ellos tienen un gran significado, ¿sí? Y así como dice el salmista, ¿sí?, la tienen como miel a su paladar. Eso sucedía en los años 60, 70, ¿sí? Sin embargo, hoy en el siglo XXI, en estos años, es lo contrario. Es lo contrario. Hoy muchos estudian la Biblia para tener opiniones diferentes, para discusiones, para debates. Y muchos toman cursos de Biblia, ¿sí?, para tener quizás un nivel social dentro de las críticas en las redes sociales. Recuerdo que hace como 2 años recomendé estudiar un libro en la iglesia del Dr. Spoon, quizás usted lo ha escuchado, que se llama Todos somos teólogos, ¿sí? Este libro, realmente la sinopsis de este libro es que la iglesia hoy en día necesita conocer teología, necesita prepararse por todo lo que viene. Pero hoy, en estos años, la Biblia se usa como para tener un nivel académico y nuestro trono de orgullo crece más. Sin embargo, hermanos, tenemos nosotros que regresar a las sendas escriturales. Y la senda escritural en esta porción bíblica acerca de Felipe y el etíope, ¿sí? Felipe, un apóstol de Jesucristo, un discípulo de Cristo, y un hombre oficial, un hombre también de alto rango, ¿sí?, que se encuentra en un momento indicado. ¿Qué aprendemos de esto? Por lo menos tenemos que aprender 3 principios. El discipulador necesita entender las Escrituras. El discipulador necesita creer las Escrituras. Y tercero, el discipulador necesita hacer lo que dicen las Escrituras. Estos 3 principios: entender, ¿sí?, creer y hacer. Ahora, ¿cómo se nos desglosa este pasaje? Vea, la historia comienza que el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y descendió, ¿sí? Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar, ¿sí?, para adorar. En estos versículos realmente nos muestra cómo Dios usa a los discípulos del Señor, y cuando los discípulos de Cristo están dispuestos, ¿sí?, el discípulo con atención, con obediencia, escucha las instrucciones, recibe, prepara el viaje y sale para ese camino con lo que el Señor te indica. Y es claro como dice: el ángel del Señor le habló a Felipe, ¿sí?
Es decir, el discípulo del Señor está dispuesto, y acá lo podemos ver. Felipe se da cuenta de algo extraordinario que está a punto de ocurrir, ¿sí? ¿Y qué es lo que él ve? Él obedientemente va hacia ese lugar, pero Felipe dice que ve un carruaje, ¿sí? Felipe ve un carruaje ocupado por un hombre, ¿sí? Esto le dice un hombre de color viajando de Jerusalén a Gaza, ¿sí? El viajero de Etiopía, ¿sí? Una nación africana al sur de Egipto. Etiopía, ¿sí? Se extendía desde de lo moderno que representa Usán en el Nilo hacia el sur, hacia Sudán, hasta Khartoum, ¿sí? Eso muestra lo que es el Antiguo Testamento, lo que era Etiopía conocida así como Cus. Así que Felipe entonces no tuvo problemas, ¿sí? Ya que los africanos, los etíopes eran conocidos, ¿sí? Por su color. Y Felipe no tuvo problemas para identificar al etíope, ¿sí? Uno, por su raza, por su lenguaje, por su expresión, ¿sí? También por su forma de vestir. Identificamos totalmente a las personas. Así que Felipe no tuvo problema en que este etíope, ¿sí? Identificarlo, pero había otra característica también. Aquellos oficiales, ¿sí? Creo que lo mencioné en una ocasión, aquel que tenía un alto, el que era funcionario en esas ciudades, en Etiopía, tenían que ser eunucos, tenían que ser castrados. ¿Cuál era la razón? Lealtad y fidelidad a su oficio, ¿sí? Así no tenían problemas con las mujeres. A veces eso necesitamos los niños. Así que cuando nosotros vemos los hechos, Lucas también pone ese detalle de ocuparse de cómo el discípulo Felipe ve con realmente atención el carruaje y obedientemente, del versículo entonces en adelante, entonces él se levantó y fue, y sucedió con un etíope eunuco funcionario. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Volviendo el eunuco, estaba regresando de Jerusalén, vino a Jerusalén para adorar. Recuerde usted por qué había viajado a Jerusalén a adorar, porque allí se adoraba a Dios. Recuerde que en las sinagogas judías donde el lugar se vivía, habían tomado realmente Jerusalén, el templo de Jerusalén, como un registro histórico, y donde los judíos enseñaban y mostraban que era el lugar donde se tenía que adorar. Entonces ellos viajaban e iban a ese lugar, ¿sí? A ese lugar para adorar. Dice, mientras él volvía, estaba sentado, nuevamente el Espíritu le dijo a Felipe, ¿sí? El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate. El Espíritu le dijo a Felipe, ¿sí? En Jerusalén es posible que el oficial que haya comprado un ejemplar, ¿sí? Realmente cuando compran un ejemplar o un artículo bíblico, realmente las traducciones o lenguaje original con la cual los artículos en Jerusalén se venden, pues estaban en el lenguaje original. La escritura está en el lenguaje original, que ese era el griego, ¿sí? Era el griego. Por lo tanto, este hombre leía un artículo de la escritura, ¿sí? Que estaba en su lenguaje original, que era del profeta Isaías. Así que llevaba tiempo leyéndolo, ¿sí? Y también esto nos indica cómo que Felipe identifica eso, porque antiguamente los antiguos, cuando leían un artículo escritural, el lector lo hacía de manera audible y en voz alta, ¿sí? Audible y en voz alta. Esto también es una circunstancia que le permite a Felipe a identificar lo que él vivía. Acá vemos el primer principio. El discípulo debe de entender las escrituras. ¿Por qué no saber antes? Que muchos estamos abocados al conocimiento escritural. Hace poco escuché que van con todo el concurso bíblico y qué bueno les felicito.
Pero déjeme darle la mala noticia. La noticia es que ese concurso no se está buscando para darte un mejor premio. Estamos buscando por la unidad de las mujeres. Y es un motivo, y es una buena razón, y lo veo como un buen fin, porque las hermanas se motivan a estudiar. Eso es bueno. Pero el propósito es estar unidas y hacer algo diferente para Dios. Aquí Felipe, el discípulo, tenía un claro entendimiento, hermanos, de las Escrituras. ¿Por qué? Porque al tener un claro entendimiento de las Escrituras, entendemos la palabra de Dios en nuestra vida, obedecemos la voz del Espíritu Santo. Sí. Al entender, hermanos, que la Escritura dice que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, y si usted se da cuenta, el autor acá es el ángel del Señor que le dice a Felipe, no va a ir por su propia cuenta. Ve el carruaje, es el Espíritu que le dice, acércate a ese carruaje. Hermanos, cuando el discípulo de Cristo entiende la palabra de Dios, obedece a la voz del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que nosotros debemos de ser transformados por medio de el entendimiento. Debemos ser renovados por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Cuando el discípulo entiende la palabra de Dios, obedece y se somete a la dirección del Espíritu Santo. Y en la providencia, Dios guía a Felipe realmente hasta ese lugar, hasta ese carruaje, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el discípulo Felipe ha entendido lo que la Escritura dice. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Cuando no entendemos claramente la Escritura, hacemos lo que nosotros queremos. No obedecemos la voz del Espíritu Santo. Sí. Y el discípulo, aquel que es discipulador, debe entender claramente la Escritura para obedecer la palabra de Dios. En la práctica, déjenme ponerle tal vez algunos ejemplos. Hermanos, en muchas ocasiones la Biblia es visto como un libro de defensa humana, más que de defensa de fe. La Biblia a veces es una arma de, nosotros sabemos textos bíblicos para defender nuestros propios intereses. ¿Sí? Entiendo que están aprendiendo acerca del estudio correcto de la Escritura y que hay muchas informaciones generales, pero saben cómo aquellas personas aprendieron a leer la Escritura que se sometieron a la voz del Espíritu Santo. No hay duda que oraron y pidieron al Señor para aprender a leer y entender su palabra. Pablo le dice a los hermanos de Roma que debemos de ser transformados por medio de vuestro entendimiento. Ahora, el entendimiento tal vez se tiene como un conocimiento cognoscitivo, ¿sí? Como un conocimiento cognoscitivo de que hay un desarrollo físico, emocional y moral en el ser humano, y conforme a veces al crecimiento, a la educación que tenemos en casa, es conforme el ser humano se va a desenvolver o a desarrollar, ¿sí? Y como familias a veces somos vistos, hermanos, en diferentes formas, y eso es cierto, porque las familias tienen su forma diferente de educar, cada quien educa a sus hijos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando estamos convencidos que todos nosotros, al estar leyendo la Escritura y al entenderla, somos una familia, somos un solo cuerpo. Y esto es lo que Pablo llama a la iglesia, a tener un solo sentir en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, al entender la Escritura, obedecemos al Espíritu Santo. Segundo, después de esto, siguiendo la narración, entonces dice, el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? La respuesta, y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
¿cómo podré? La respuesta, sobre todo, en primer lugar, el valor, hermanos, del discípulo, de Felipe, el valor de poder decirle, ¿entiendes lo que lees? O sea, preguntarle a un oficial, a un etíope, y decirle y acercarse con ese valor, de decirle, ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? En nuestro contexto quizás esto sonaría como una pregunta agresiva, o como una pregunta que tal vez tú podías responder automáticamente con un gesto de decir, pues, ¿qué tan inteligente no me ves? Vea el valor del discípulo de Felipe, decir, ¿entiende lo que lees? Porque él había entendido lo que estaba leyendo, él había escuchado lo que está leyendo. Entonces la respuesta dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Contestó el oficial. E invitó a Felipe que subiese y se sentara con él. Cosas muy importantes, hermanos. Alguien está para enseñarme, lo invitó y se sentó con él. Parece ser que aquí el oficial etíope había elegido un propósito transitado para caminar de Jerusalén a Gaza, pero aquí era el propósito de Dios y mostrar la obra maravillosa en la cual tenía en las manos de Felipe. Y Dios permitió que Felipe se acercara al carruaje e hiciera esta pregunta con la oportunidad maravillosa de enseñar, hermanos, algo muy importante. ¿Sí? ¿Cuál fue la obra maravillosa? Es que Felipe, hermanos, aquí él enseñó el evangelio de Cristo. Leía Isaías, pero este hombre tenía hambre de la palabra de Dios. Tenía hambre y sed de la palabra de Dios sin entender el significado de lo que estaba leyendo. Entonces Felipe fue guiado, impulsado por el Espíritu Santo. Y al escuchar estas palabras que este hombre está pronunciando, aquí él sabe que Dios ha puesto este momento preciso para guiar al eunuco hacia Cristo. Es importante poner atención en esto. ¿Entiendes lo que lees? Ahora, esta pregunta realmente lo decimos en castellano, pero en el griego, hermanos, la transliteración de esta palabra es ginosis a agnocosis. ¿Qué quiere decir esto en el original? Que en la expresión idiomática revela una conversación muy común, pero que queda superada por una posible barrera lingüística entre el etíope y Felipe. O sea, el nivel social. Pero enseguida dice en la traducción al castellano, ¿cómo podré yo entender si no hay nadie que me enseñe? Así que aquí lo que podemos nosotros tal vez ver, las diferencias en el rango, en la raza, en la nacionalidad, desaparecen, ¿sí? Desaparecen cuando el etíope reconoce su necesidad de la palabra de Dios. Así que esto nos muestra, hermanos, de lo que se está desarrollando, que muchos de nosotros a veces tenemos problemas. ¿A quién le vamos a predicar el evangelio? Sí. Pero ¿por qué tenemos problemas? ¿A quién le vamos a predicar el evangelio? Y también tenemos etiquetas en nuestra iglesia, y tristemente, hermanos, esto es por tener un corazón duro. Esto lo voy a poner un corazón duro. No me voy a juntar con los doctores, con los químicos, ¿sí? Yo soy mucho en albañil, ¿sí? Y te bajas a un nivel donde a veces no te sientes cómodo. No, hermanos, aquí había esa barrera. Pero cuando nosotros, ¿sí?, entendemos la palabra, y aquí viene el segundo principio, tenemos que creer lo que la Escritura dice. Tenemos que creer. Y Felipe, el discípulo, había creído en Cristo y había creído que estaba también para llevar el evangelio de Cristo. Y así que la forma lingüística o el alto social o el rango, aquí a Felipe no le importa, sino que él es guiado por el Espíritu Santo. Y en este momento él cree que lo que está sucediendo viene de parte de Dios. Entender y creer no es lo mismo. Creer es afirmar nuestra fe,
que lo que está sucediendo no es porque seamos las mejores personas, sino porque esa fe está puesta en nosotros a través de Cristo. Entonces tenemos que creer, hermanos, lo que la Escritura dice. Tenemos que creer que nosotros, los de Manantial de Gozo, si Pablo nos estuviera escribiendo una carta a nosotros, no hay duda que empezara con una salutación que él dijera: a los santos de Manantial de Gozo. A los santos. No es el digno de ser santo. No, somos santos porque hemos sido apartados por la sangre de Cristo y estamos apartados para que nuestros miembros no combaten con los deseos carnales, sino para darle la honra y la gloria a Dios. Y tenemos que creer lo que somos, una comunidad de santos. Tenemos que creer que somos un real sacerdocio. Tenemos que creer que somos una familia santa. Tenemos que creer. Por eso tan sencillo cuando Jesús le dice entre la conversación de Marta y María, ¿sí?, su hermano resucitará. Marta responde, dice: sí, resucitará en el día postrer. Jesús le dice: no, tu hermano resucitará. ¿Sí? Todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, eso es creer. Entonces, hermanos, el discipulador tiene que creer lo que la Escritura dice. Tiene que creerlo. Y para esto tal vez nosotros hablamos de una inspiración, de un canto, lo que le llaman los jueces o los calificadores. Ellos lo llaman que lo está haciendo con un sentimiento, lo está viviendo. Eso es creer, hermanos. Creer lo que dice. Y al final, los últimos pasajes dice lo que leía el profeta Isaías. Pero después, siguiendo con la narración, versículo 34, respondió el eunuco, le dijo: Felipe, te ruego que me digas, ¿de qué dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzó desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Este eunuco fue bautizado y dice la palabra que Felipe desapareció. El eunuco siguió su camino de manera gozosa. ¿Cómo esta narración bíblica, hermanos, nos lleva al segundo principio? Hacer lo que la Escritura dice. Enseguida, dice, Felipe comenzó a decirle, y lo que el eunuco estaba leyendo, Felipe enseguida le dijo: mira, lo que tú estás leyendo es esto, realmente se trata del Evangelio de Jesús, y hay un hombre que se llama Jesús, le presentó el plan de salvación, y ese hombre es al que tú tienes que creer, es Cristo, es el Evangelio, y ahí tú tienes que aterrizar. Felipe le comenzó a hablar del plan salvífico, comenzó a hacer lo que la Escritura le tenía indicado que tenía que hacer. Este principio, hermanos, cuando este hombre le dice: te ruego que me digas, ¿qué dice esto? El etíope no solamente es receptivo a las buenas nuevas, sino también que está lejos del reino de Dios y entiende su necesidad, pero también entiende que el con el que está hablando es capaz de darle una explicación a lo que él le está diciendo. El etíope entiende que el que tiene al frente de él es capaz de presentarle el Evangelio, y por eso le dice: te ruego que me enseñes. Entendiendo tal vez el contexto de la Escritura, hermanos, la idea central es acá que el discípulo necesita entender la Escritura, necesita creer la Escritura, pero tercero, necesita hacer lo que la Escritura dice. Necesita hacer. Eso nos muestra Felipe al conseguir. Necesitamos hacer. El apóstol Santiago dice y hace un llamado a la iglesia que no debemos de ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios.
Y el discipulador, entiendo el tema aquí con ustedes, como discipuladores, hermanos, hemos pasado el proceso de que hemos sido convertidos, hemos creído en Cristo, hemos hecho nuestra profesión pública de nuestra fe, hemos crecido, hemos aprendido, ya no somos bebés espirituales, sino que ahora estamos dispuestos a salir al campo, a salir y predicar el Evangelio. Estamos dispuestos como discípulos a estar al frente como maestros, estar al frente en la administración de las alabanzas o los dones que Dios te ha dado. Ahora tú estás para ser discípulo, pero también para discipular a otros. Y para eso, hermanos, se necesita que usted y yo tengamos claro la palabra, creamos en la palabra, pero sobre todo lo difícil acá, hacer lo que dice la palabra. Creo que el mes pasado les decía, es difícil a veces para nosotros como líderes poner reglas en los ministerios de alabanza, pero ahí hay algo muy importante. Yo les decía, hermanos, si no diezman, no ministren. ¿Sí? Ahí los muchachos, si no diezman, no ministren. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos esto? Esto es a través de los... ¿sí? Allá los líderes le mandan el informe de la lista de los diezmos, ahí chequen ellos su estado de cuenta. ¿Por qué el líder, por qué el pastor tiene que hablar de diezmos y ofrendas, hermanos? La Biblia lo dice. La Biblia dice que para ser grandes en el reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Siervos, servidores. A veces a nosotros nos da trabajo sacudir la basura, mover una silla. Y ese es el discípulo. Así que, hermanos, esta hermosa historia aterriza precisamente en que el discípulo, entre tú y yo, tenemos la responsabilidad de dar a conocer en sí un buen ejemplo, es cierto, pero la buena noticia, hermanos, es que el buen ejemplo no es la eficacia del Evangelio. Por la gracia de Dios, el Evangelio es poderoso en sí mismo. Y es el Evangelio el que nos ha transformado. Pero por ese Evangelio que es poderoso en sí mismo y es eficaz en sí mismo, usted y yo estamos llamados a hacer lo que ese Evangelio está haciendo con nosotros. Así que, hermanos, Dios nos ayude a hacer esa iglesia, ¿sí? A ser hacedores de la palabra. Y si tú eres discípulo, tenemos que tener claros estos tres principios: entender, saber y hacer. Que Dios nos ayude a hacer esa iglesia. En el nombre de su palabra.